Tengo muchas veces pacientes que en la primera consulta me vienen con 2 bolsas llenas de suplementos y me dicen, mira, doc, me estoy tomando esto. Digo, vale, ¿haces ejercicio? No, es que no tengo tiempo. ¿Haces fuerza? No, no he hecho en mi vida. Y es un sinsentido. ¿Cuán importante es tener regulado nuestro sistema hormonal para estar bien y para ser felices? Cuando hablamos de salud es tan importante la salud mental, el sistema digestivo, el sistema inmune. La testosterona es una hormona que sí, te da fuerza, te genera elevación de dopamina, te permite tener más pasión. Si tú no la estás usando de forma coherente, también te va a dar fuerza para volverte medio loco. ¿Cuáles son esos malos hábitos que nos llevan a tener una mala salud? Por primera vez en la historia existen niños con diabetes tipo 2, surgen patologías cardiovasculares, inflamatorias, mayor predisposición a cáncer incluso. Pero así que hay cura eso. No entiendo. Siempre es algo que me ha costado, mi calidad del sueño nunca ha sido la óptima. Hablemos de dormir. Tú en el momento que yo ahora te he dicho lo catastrófico que puede ser no dormir, ya sales de aquí acojonado diciendo, Uri, ponte las pilas, y llegan las 12:30 de la noche, ya estás pensando, cortisol alto, se me está rompiendo la masa muscular, menuda mierda, sugestión. El sexo. Con 65 años yo quiero estar muy fuerte y poder... ¿Hay algún camino dorado para llegar a eso? La conversación con el doctor Hernández te va a dar la vida, literalmente, porque habla precisamente de eso, de salud, de longevidad, de estar mucho más sanos, de ponernos cuanto antes en algo tan importante como es nuestra salud física. Y eso me recuerda una frase en latín que es memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Esta frase se la decían a los oficiales romanos cuando paseaban victoriosos por las calles de la antigua Roma después de una batalla, para que recordasen que pasase lo que pasase, iban a morir. Lo más importante que tenemos es nuestra salud y en esta charla con el doctor Hernández nos lo recuerda a cada momento. Ya sabes que si te gusta el podcast puedes suscribirte también a mi newsletter. Tengo una nueva newsletter donde resumo lo que hablamos en el podcast, así que si no lo puedes ver, si algún día te saltas algún episodio, puedes encontrar en la newsletter todo el valor que otorgamos en cada podcast. Así que no lo dudes, suscríbete y ahora sí te dejo con esta charla maravillosa con el doctor Hernández. Doctor. Hola, Uri. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy tan contento de estar contigo porque hoy vamos a tener un podcast muy especial. Hablaremos de algo que me apasiona, que te apasiona y de muchas otras cosas. Pero lo centraremos en bienestar, salud y intentar ser nuestra mejor versión, porque yo creo que es algo que todos tenemos que luchar día a día para conseguir. Ser nuestra mejor versión. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero, Uri, nada, me hizo un montón de ilusión cuando contactaste conmigo. Sí, gracias. Nada, ya tuvimos hace años nuestro encuentro ahí de otra forma, ¿vale? Como médico-paciente para esa portada de Men's Health que hiciste. Y grande. Hablaremos de ello también. Hablaremos de lo bien que te encontraste y nada, pues nada, lo primero agradecerte que me hayas invitado a tu programa. Y sí, bueno, yo creo que de esto hablo mucho últimamente y parece que el ser humano le cuesta reconocer que quiere buscar algo mejor de sí mismo, ya no solo en el ámbito físico, que quizás es lo que más vamos a profundizar hoy, sino en todas las áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo profesional, en lo emocional, en lo conyugal, cuando uno quiere tener su propio proyecto también familiar, en lo físico, en lo estético, en lo sexual. Es algo que creo que es inherente a la condición humana, querer luchar y que siempre lo tenemos en nuestra mente, el cómo mejorar, el cómo tener una mejor versión de nosotros mismos. Y creo que, bueno, espacios como el tuyo, pues otros podcasts a los que he ido y las propias conversaciones que tengo con mis pacientes donde parece que les disculpo un poco y les digo, oye, que no pasa nada porque te quieras ver guapo, que no pasa nada porque quieras hacer con 58 años tu primera quebrantahuesos, tu primera maratón, que nunca es uno viejo para emprender, para apuntarse a la universidad. Y yo creo que hay que dar visibilidad a esos anhelos, esos sueños que tiene el ser humano. También creo que tiene que haber profesionales que sepan guiar para que luego la persona no me fuera del tiesto. Creo que eso es crucial, porque si no, muchas veces de tanto tapar uno puede explotar y decir, mira, que vaya todo por los aires y voy a luchar por mis sueños. Y yo creo que hay muchas veces una persona que se ha reprimido mucho durante mucho tiempo, pues luego la lía. Entonces, totalmente. Claro, creo es que... importante. Claro, pero creo que hay que visibilizar que, oye, cada ser humano creo que tiene dentro de sí mismo siempre un poco esa disyuntiva consigo mismo, decir, ostras, quiero algo mejor. Y bueno, pues hay que contemplarlo. Yo creo que, Tony, tú, aparte de ser un profesional de la salud, eres un gran divulgador, un gran comunicador. Y yo siempre lo que tú has dicho lo suscribo al 1000%. El hecho de tener la opción de buscar una mejor versión,
formarnos incluso, saber qué es lo que necesitamos, es muy importante. Pero en las fechas en las que estamos ahora, que este podcast la gente lo puede ver cuando sea, pero estamos empezando un nuevo año, que es el 2024, todo el mundo se ha hecho 1000 propósitos. Siempre. De año, ¿no? Entre ellos la salud está presente, evidentemente. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esos propósitos no terminen el 1 de febrero? ¿Cómo podemos articular nuestra mente y nuestro cuerpo para que eso sea sostenible, Tony? Mira, yo lo primero que te diría, Uri, igual que te he dicho que creo que es necesario contemplar y ser lo suficientemente honesto con uno mismo cuando uno dice quiero mejorar en esto, quiero dejar el tabaco, quiero dejar el alcohol, quiero ponerme fuerte, quiero ponerme delgado, quiero ponerme en forma para hacer mi primera maratón de Boston, quiero crear mi primera startup, quiero apuntarme a la carrera. Creo que igual que hay que contemplar eso, cada ser humano debería hacer una mirada interna para verificar consigo mismo desde dónde me hago esas preguntas y si es porque me siento un mierda conmigo mismo, es porque vengo de una ruptura matrimonial, de un fracaso profesional, de mi negocio que lo han cerrado, de una enfermedad que he superado y entonces ahora tengo la inercia de querer recuperar el tiempo. Creo que eso es lo más importante que debe ir de la mano, porque si solo nos guiamos en muchas ocasiones porque quiero ser mejor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que quizá hay otra serie de vacíos que no van a poder ser nunca llenados por una nueva pareja, por un nuevo proyecto. Que tapa otra... Eso es, entonces, no hay nada de malo, igual que te he dicho al inicio, en querer mejorar en todas las áreas, creo que es algo inherente a la condición humana, el progreso, ¿vale? Y la mejoría, pero creo que también en tiempos donde corremos mucho, en tiempos donde se nos instala casi que el precepto de que tienes que luchar por tu mejor versión, de base, especialmente en personas jóvenes de 20, 25 años, que es cuando tienen evidentemente que ir a fuego, en muchas ocasiones quizá detrás está el sentimiento profundo de desvalía y de necesidad de valoración externa por lo que yo voy a generar. Claro. En este sentido, Tony, tú eres profesional de la salud. ¿Cuál es el momento o en qué momento puedes tú estar bien físicamente cuando tu cabeza no está alineada, no está tranquila, no está preparada? Y lo digo un poco también por todo lo que vemos en las redes sociales, por todo lo que nos bombardean diariamente, ¿no? Con cuerpos perfectos, con gente que está, chicos muy musculados, chicas que son guapísimas, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a conseguir eso si tu mente realmente no está preparada para conseguir eso? ¿Sabes? Hay gente que está luchando en una carrera que solo le produce frustración, que no llegan los resultados, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú como médico tienes también que lidiar con esa gente, y ya no es algo fisiológico que tú puedas tratar, sino que es darle una vuelta a esa mentalidad que todos tenemos, ¿no? Claro, por eso mismo te he dicho la importancia de un profesional, yo creo que en cada área. O sea, yo mismo tengo mi coach que me va dirigiendo a nivel empresarial lo que hacer, porque no tengo experiencia. Claro. Soy médico, pero he ido creciendo, tengo un equipo y no tengo ni idea. Tengo mis consultores. Yo soy profesional médico y guío a personas cuando se quieren poner en forma, o a una persona cuando me viene con un problema gastrointestinal y quiere mejorar, y es más, pues cuando mejora, a lo mejor a la 5ª semana cree que ya se ha ido todo, y cuando hay un pequeño retroceso en la enfermedad, otra vez esto va a ser otra vez como siempre, menuda mierda, abandono, no sé cuántos. Entonces creo que la clave es la suficiente humildad como para saber que tengo talones de Aquiles, que tengo inercias, que quiero ir de fuerte, pero hay muchas ocasiones donde me puede la adversidad, donde me hago pequeño, donde surge el niño pequeño caprichoso que quiere romper y destruir todo y quiere huir. Y ahí es donde un profesional que ya no te va a ayudar tanto por lo que te dé o por el consejo en sí, sino en el acompañamiento para tener pues la esperanza, la fe, la humildad, el saber esperar, el ser ecuánime, pues esto es lo importante para mí, que muchas veces uno solo no lo puede hacer. Claro, y yo creo que el momento de la frustración también es como algo que, volviendo un poco a los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Cuando ves que tú lo que quieres es un resultado y no estás disfrutando de ese camino que te lleva al resultado, o no estás abrazando ese camino que te lleva al resultado, es cuando tiras la toalla, ¿no? En este sentido, y hablando también un poco del mindset, entremos ya directamente en algo de lo que tú eres experto, y además yo lo he vivido en mis carnes y puedo decir que ha sido uno de los momentos en mi vida en los que he estado mejor físicamente y mejor mentalmente, es
el tema hormonal. ¿Cuán importante es tener regulado nuestro sistema hormonal para estar bien y para ser felices? Claro. Es fundamental, pero bueno, como tú bien has dicho, yo me dedico principalmente a la regulación del metabolismo y de las hormonas, es lo que principalmente hago con mis pacientes, pero no me gustaría con ello, al hablar ahora de esto, que parezca que esto es lo más importante. Totalmente. Cuando hablamos de salud es tan importante la salud mental, el sistema digestivo, el hígado, el sistema inmune. Vale, entonces te hablo de mi parcela, pero no por ello significa que es más importante que el equilibrio de todo el resto de sistemas. Ajá. Pero sí, el sistema hormonal es crucial. Solo hay que ver que, pues mira, una mujer cuando se queda embarazada en el primer trimestre, lo primero que se le mira es su sistema hormonal tiroideo, porque como tenga un hipotiroidismo, aunque sea leve, ya sale medicada con Eutirox, que es la hormona tiroidea, para que no le afecte al desarrollo del sistema neuronal del bebé. Y lo primero que se le mira incluso al bebé es cómo está su nivel tiroideo para que no tenga cretinismo, que es una patología pues, que ya va a afectar el resto de su vida a su sistema nervioso y a su coeficiente intelectual. Wow. Si esto lo llevamos a la testosterona, que es crucial tanto en el hombre y como la mujer, que es la gran olvidada, pues es fundamental tener niveles correctos de testosterona para muscular, para recuperarte físicamente, para el foco cognitivo, para el área sexual, para la libido, no solo sexual, sino libido. Perdón, porque muchas veces digo libido y es libido, luego me lo escribirán en los comentarios, ¿vale? Claro, es libido. Pues que es pulsión vital para hacer cosas en la vida de forma eufórica y apasionado. Eso es la testosterona. En la mujer los estrógenos y progesterona, y también en el hombre son cruciales para el cabello, evitar la osteoporosis. Hablaríamos de la cortisona o el cortisol, que es la hormona que nos permite enfrentarnos al estrés. Si no hay un equilibrio absoluto de todas estas hormonas, la persona, por muchos proyectos, lo que tú dices, que tenga, el día 31 de diciembre, por mucho que lo escribe y por mucho que haga un ritual esotérico para conseguir mis objetivos y te lo prometas a ti mismo, va a haber una realidad de base que pues, se va a poner sobre la mesa, que no estabas preparado, que lo has hecho a base de tesón, a base de fuego, pero en el primer momento que tengas una frustración y sea muy evidente que tu musculatura no va, que tu cabeza no va, que no te levantas, que para conseguir tus objetivos, porque eres un cabezón, estás destruyendo tu entorno familiar, por ejemplo, claro, pues van a ocurrir cosas. Entonces es crucial. ¿Podríamos decir que la testosterona en hombres, y entremos directamente en ese melón, es como un viento de cola que te permite, que te da energía, que te pone en una situación vital óptima para afrontar retos físicos, mentales de la mejor manera, digamos? Sí, pero yo soy médico y a mí cuando en medicina se me explicaron los fármacos, se me explicaron indicaciones, biodisponibilidad, cómo funciona determinado fármaco, pros y contras. Vale, entonces la testosterona es una hormona que sí, evidentemente te da fuerza, te genera elevación de dopamina, te permite tener más pasión, te permite ser más apto para el día a día y te da fuerza para afrontar la adversidad. Pero para lo bueno y para lo malo, porque si tú no la estás usando de forma coherente, o lo que decíamos antes, tu mindset no es el correcto, tú no estás equilibrado en tu vida familiar, conyugal, etcétera, también te va a dar fuerza para volverte medio loco, que es lo que le pasa a un adolescente. ¿Qué le pasa al niño de 13, 14 años, que era el niño bueno de la familia, que era el niño que no daba problemas y de repente con la subida de testosterona está irritado? Si lo dejas en casa metido todo el día, claro, es que te rompe las paredes, lo apuntas a boxeo, está 2 horas al día entrenando y de repente está calmadito y está expresando su testosterona, que es lo que le ocurre a un animal cuando la madre que hace empuja a los polluelos. Está preparado para la vida y para la adversidad y para hacerse fuerte, igual que ocurre en la selva cuando se les pone pruebas a los niños adolescentes para que con su testosterona, si es que es apto, se enfrente a la adversidad y vuelva hecho un hombre. Eso es la testosterona, para bien y para mal. Si tú no la usas, si tú tienes un nivel elevado de testosterona y estás en casa todo el día leyendo, pues puede ser que estés nervioso. Sí, claro. Hay, como todo, o sea, hablar de medicina, hablar de hormonas, de fármacos, principios activos, incluso hablar de la comida, la cantidad de proteínas que una persona toma, debe ser personalizado, individualizado según la persona y según el contexto. ¿Y tú crees que, hablando del contexto, la vida en la que vivimos genera que el hombre y la mujer tengan una mala regulación de la testosterona, de los estrógenos, y
si seguís a Tony, vemos tus vídeos y cómo divulgas el hecho de que te dé la luz solar, que tengas un entrenamiento determinado que normalmente tiene que ser de fuerza, etcétera, etcétera. Todo esto ayuda a una regulación sana, ¿no? Sí, es indudable. Y es más, cuando se habla, en los últimos 30 o 40 años han bajado los niveles de testosterona del hombre. No es que haya bajado porque seamos menos fértiles, porque seamos menos hombres, ha bajado porque el contexto social, familiar, laboral, las calorías que quemamos en el día a día, nuestra vida es totalmente diferente a la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. Prácticamente no había grasa abdominal ni existía una composición corporal tan alterada hace 40 años como ahora, que hay diabetes, síndrome metabólico, se han disparado las patologías cardiovasculares. Entonces, el nivel de testosterona principalmente se afecta negativamente por dos variables: aumento de grasa abdominal, y a partir de los 40 años, pues ya sea porque has dejado de entrenar, porque ya comes ultraprocesados al final del día, te descuidas, el fin de semana pues te ves tus cervecitas, pues todo esto afecta el aumento de grasa abdominal y esto desploma los niveles de testosterona. Y especialmente en el caso de los hombres aumenta el nivel de estradiol, de hormona femenina. Por eso muchos hombres con el paso de los años tienen ginecomastia, la próstata se ve afectada, están más débiles emocionalmente, más llorones, más familiares, menos guerreros, ¿vale? Y el otro factor es el estrés. El estrés, cuando aumenta el cortisol, cuando el organismo libera mucha adrenalina, porque me obligo a luchar contra la adversidad. Y como tú bien dices, es que la vida cambia y cada vez más rápido y cada vez parece que se nos impone que tengamos que ser más adaptados casi que para mostrarlo al mundo y decir, mira quién soy. Eso tiene un precio a pagar. El organismo, el sistema hormonal y en especial la testosterona, tanto en hombres como mujeres, se desploma. Y todas esas herramientas de las que has hablado pues, son cruciales. Yo quiero dar mi opinión y mi experiencia, porque como tú bien dices, Tony, nos conocimos hace unos años. Yo estaba haciendo el reto Men's Health, que para la gente, para que lo entienda la gente, son 4 meses para conseguir un cuerpo de portada en la revista Men's Health. Eso es. Realmente fue maravilloso porque aprendí muchísimo. Intenté buscar también mi mejor versión física y creo que lo conseguí. Y un poco lo que hice, gracias a los profesionales de la revista, gracias a Coa, gracias a Fito, gracias a ti, gracias a Alberto, gracias a muchísima gente que estuvo ahí, fue llegar después de 3-4 meses a un estado físico con un 12,5% de grasa y unos niveles hormonales que antes del reto te hacen un análisis hormonal y al final el mismo, unos niveles increíbles. Yo tenía el nivel, por ejemplo, que hablábamos de testosterona más alto de mi vida, me encontraba fenomenal, dormía perfecto, tenía las uñas, el pelo, tenía unas ganas de afrontar el día increíbles. Y no es no te estoy hablando de un vídeo de Instagram o de TikTok de tal, es mi experiencia y la viví de esta manera intensa, ¿no? Y fue comiendo bien, no tomando alcohol y entrenando a la fuerza. Claro. Esas 3 cosas, bien hechas, bien domesticadas y que un profesional te diga cómo lo tienes que hacer, cambiaron mi vida en 4 meses. Sí, esto es lo que yo veo constantemente en consulta. Bueno, hay muchísimos profesionales, por suerte somos muchos profesionales, nutricionistas, preparadores, médicos, que cada vez hacemos, pues lo que tú has dicho, trabajo integral con la persona, ¿vale? Pues desde el área emocional al control de analíticas, la alimentación, el ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico cuando hace fuerza, cosa cuando hace falta, y es ahí donde se consigue ese vigor y bienestar, que no debería nunca explicarse única y exclusivamente por una herramienta, por hacer ayuno intermitente, por el ejercicio de fuerza, por dormir bien. No, es el conjunto de herramientas y, como tú bien has dicho, adaptadas en un contexto. Yo me acuerdo que en aquella época también viajabas un montón. Me acuerdo que la primera visita me dijiste, ostras, pero es que yo los fines de semana tengo muchos compromisos, no sé cuántos, tenía que negociar contigo a ver cuándo era la comida trampa. Bueno, si te bebías alguna copa tenía que negociar y qué hacer al día siguiente para eliminar el exceso de líquido. Y lo ibas entendiendo y me acuerdo que me ibas diciendo, es que ya no me lo pide el cuerpo. Claro, es que había una regulación del sistema nervioso que hacía que lo que aparentemente tú querías y necesitabas los fines de semana, ahora de repente te encontrabas también que no te lo pedía el cuerpo. Eso es alcanzar una salud sostenible. Totalmente. Y yo creo que ese es un punto muy importante, porque al principio puede ser una lucha muy férrea, pero el cuerpo se habitúa a muchísimas cosas. Entonces,
al final es un entrenamiento, como decíamos al principio, ¿no? De decir, tú no puedes afrontar tener un cuerpo de portada y a la primera semana pensar que lo vas a tener y si no lo tienes, venirte abajo. Es confiar, como dicen los americanos, trust the process, ¿no? Estate en el proceso y al final llegarás a eso, ¿no? Pero es una lucha, yo creo que mucho más mental que física. Y es más difícil la mental que la física. Entrenar es difícil, decir que no a una pizza es difícil, pero mentalmente. No sé si... No, totalmente. O sea, es que es lo que te he dicho antes. O sea, no solo con la búsqueda de la excelencia estética o en tu caso una portada. Yo que trabajo con muchas personas con patologías gastrointestinales, síndrome de fatiga crónica, pacientes con tumores, pues pueden de repente tener unas semanas buenas y luego hay efectos colaterales de la medicación que están tomando, retrocesos del organismo, incluso fases donde el organismo quiere descanso, como cuando tú te has pasado entrenando y el cuerpo aparentemente lo tienes reventado y en realidad lo único que te está diciendo es hoy te quedas en la cama. Y como no entiendes, no, es que yo quiero ir a fuego, no me puedo permitir dejar un día sin entrenar, etcétera, entonces la cabeza te juega muy malas pasadas, igual que un profesional del deporte. ¿Cuántas veces he visto profesionales del deporte ante una lesión, la primera en su vida que ha sido gorda, caer en depresión? Y esto puede significar el antes y un después de un deportista que iba para estrella o era una estrella y en determinado evento, determinado año donde tuvo una lesión y empezaron las dudas ser el de antes cuando vuelva. Tengo unos compañeros detrás que están de titulares. ¿Qué va a pasar? La afición, ostras, está pensando, he leído que me van a traspasar. Y esto, por las noches dejas de dormir, no te recuperas, el cortisol por las nubes, empiezas a comer mal para tapar la ansiedad, estás de mal humor, das 3 malas contestaciones a quien no tienes que dar. Esto es crítico, por eso lo que te decía, el acompañamiento, pero y aquí no se libra nadie. Todos somos seres humanos con nuestros miedos. Uh-huh. Oye, Toni, ¿cuál es sé que no hay un ABC de todo esto y que cada cuerpo es diferente, pero para que la gente también se haga una idea, ¿no? ¿Cuáles son esos malos hábitos que nos llevan a tener una mala salud, ¿no? En cuanto a la comida, por ejemplo. Hombre, en cuanto a la comida, para mí, clarísimamente serían los ultraprocesados. Porque, en primer lugar, porque tienen mucha carga de azúcar, tienen mucha carga de grasas trans, hidrogenadas, que a nivel del perfil lipídico, a nivel cardiovascular es desastroso, y sobre todo generan adicción, ¿vale? Porque, pues, volvemos otra vez a lo mismo, o sea, al final todo es la mente. No pasa nada y un alimento en particular, un día tú con tus 2 niñas, que te quieras hinchar a bollos, si tú estás en tu equilibrio emocional, incluso aunque al día siguiente te duela un poquito la barriga, pues quizás libera tanta oxitocina, tanta serotonina con tus niñas, te has evadido tanto que indirectamente hasta viene bien, ¿vale? Como un deportista que pues ya está, que para su celebración pues se hincha esa noche a ultraprocesados. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Pues se bebe 3 copas. Claro, no va a pasar nada. El problema es que en unos tiempos donde cada vez hay unas cotas más altas de trastornos ansioso-depresivos, de ansiedad camuflada, medicada o no medicada, pero en unos tiempos donde al final buscamos recursos donde tapar la ansiedad, donde evadirnos, etcétera, el ultraprocesado lo tenemos en la calle, lo comemos una vez, nos da un pequeño chute, nos da luego un bajón y como la nicotina, otro tipo de adicciones. Pero hablando especialmente de la comida, sin lugar a dudas, los ultraprocesados para mí serían pues, los más criminales o peligrosos para la salud. Tú como profesional, como doctor, esta frase, ¿no? Que se dice que hemos llegado a un punto en la historia en el que la gente, la humanidad, se muere más por un exceso de comida que por falta de comida o por una comida peor, ¿no? para nuestro organismo. ¿Crees que hemos llegado a ese punto? Y el otro día, a colación de esto, escuchaba una charla, ¿no? De alguien que decía, si fuésemos al Paleolítico con un donut y se lo enseñásemos a nuestro yo del Paleolítico, ¿se lo comería? O diría que estamos locos, ¿no? Es una realidad y solo te doy un dato. O sea, por primera vez en la historia, a nivel pediátrico, existen niños con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, a diferencia de la 1, que eso es autoinmune y es porque el páncreas deja de segregar su propia insulina, la diabetes tipo 2 es un fracaso metabólico donde el organismo ya tiene que liberar muchísima cantidad de insulina para procesar tanta glucosa. Pues a partir de ahí de la diabetes tipo 2 surgen patologías cardiovasculares, inflamatorias, mayor predisposición a cáncer incluso, trastornos neurodegenerativos, y ya hay niños con 12, 13, 14 años con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. ¿Y por qué? Pues porque desde los 3-4 años se están hinchando a calorías vacías, a ultraprocesados,
y sobre todo no salen a la calle a correr y a jugar al fútbol como tú y yo podíamos hacer cuando teníamos 11 años, que iba detrás de nosotros nuestra madre para darnos el bocata. Y aunque comiéramos bocata de nocilla, quemábamos tantas calorías que no pasaba nada. Pero es que ahora el niño está viendo, está viendo YouTube, está jugando a la consola, prácticamente no tiene gasto calórico, sino es que es un niño que va para futbolista. O sea, tenemos como los dos antagonismos. Entonces, claro, eso es una realidad. Y ya si te vas a edades de 20, de 25, de 30, donde pues las personas, y más ya también, fíjate, con el trabajo en casa que ya se puede hacer con videollamadas y demás, pues cada vez hay menos gasto calórico y cada vez más adicción a la comida, y es una realidad. Ahora nadie se muere, al menos en países occidentalizados, por falta de comida, pero sí tenemos todas estas patologías que han surgido y epidemiológicamente van en ascenso asociadas al superávit calórico. Y en contraposición a esto, ¿no crees que también, y creo que es una realidad, ¿no crees que también ha surgido una especie de hombre o mujer de entre 40, 50, incluso más joven, que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no eran así, ¿no? Y que ahora son triatletas, hacen Ironmans, hacen Ultramans, gente de 50 años que escala el Everest? Hace 100 años eso era impensable. También estamos en una sociedad con ese contrapunto, ¿no? Claro, es lo que te he dicho, es que vivimos con una ambivalencia. Esto es como cuando te vas a un país, ¿vale? Tipo la India, Turquía, etcétera, y vas paseando por un barrio súper rico y de repente cruzas 2 metros y dices, pero ¿será posible que están comiendo? Yo he estado en Estambul hace pocos meses y me pasó eso. O sea, es como una disonancia cognitiva, decir, ¿cómo es posible? O sea, paso de ver aquí Prada y San Logan, no sé cuántos, y luego, ¡pum!, hay 4 niños comiendo en la calle las sobras. Dices, ¿cómo es posible? Ya. Pues en la sociedad ocurre lo mismo. Tenemos cada vez más patologías metabólicas y más personas medicadas por colesterol, hiperglicemia, triglicéridos, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos el lado opuesto, donde personas a partir de los 35 o 40 años, que como tú bien decías, eso no existía hace 40 años y ahora son casi superhombres o supermujeres, porque hay las posibilidades y porque también se lo permiten. Entonces, claro, nos encontramos personas haciendo récords, bueno, es que Ironmans, o sea, con 42, con 48 años, 50 y tantos, maratones, unos tiempos increíbles. Claro, Sí. Claro, porque la ciencia también ha avanzado y está a disposición de esa persona. Por suerte, es que, claro, quizás si nuestros abuelos, aun con el anhelo de haberlo tenido, lo hubieran buscado, no lo habrían encontrado. Por suerte existen esas herramientas y la ciencia ha avanzado mucho para esas personas de 40, 50 y 60 que quieren vivir una segunda juventud, que quizá tienen ahora la posibilidad porque ya tienen a los críos criados, ya no tienen tantos anhelos empresariales, etcétera, y se quieren dedicar y los ves y dices, ¿pero será posible? Yo quiero mojarme también en este podcast porque para mí es un gusto poder hablar contigo, porque eres una de las personas en España punteras y que sabe más de todo lo que estamos hablando, ¿no? De salud y de lo que hablábamos al principio, de buscar un poco nuestra mejor versión en todos los sentidos, ¿no? Pero yo me quiero mojar y quiero hablar del entrenamiento de fuerza. Yo durante toda mi vida he corrido alguna maratón, he entrenado también aeróbico bastante, me gusta muchísimo, me encanta salir a correr, el concepto. Bueno, ya sé, maratón no sé si has hecho. Maratones, pero, sí, vale, pues media sí que te he visto varias anunciar, pero... Y el concepto, ¿no? De estamos aquí en Valencia, aquí en Lanzadera, un sitio fantástico en el puerto, y yo estoy viendo aquí gente correr, ¿no? Sí. Es maravilloso, pero quiero un poco hablar también de, casi diría yo, la obligatoriedad de entrenar la fuerza. Sí, sin duda. Como lavarnos los dientes. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues para mí es crucial y yo como médico, para mi sorpresa, porque fíjate, en la carrera de medicina no damos nada de nutrición, pero ya hablar del deporte, pues eso, son áreas pues que están... pues bueno, pues abocadas a que sean exclusivas del preparador físico y el médico. Pero casi que hay... locura eso. No entiendo. ¿Cómo no puede estar...? No sé a qué obedece tanto, porque al final, pues bueno, habría que hablar con las altas instancias de quien crea el temario, pero por suerte, ya te decía, para mi sorpresa, cuando empecé pues a trabajar como un médico integral y viendo pues el panel hormonal, intentando que la persona adelgazara, etcétera, me veía... o veía que claramente las personas con menos masa muscular, que no hacían ejercicio de fuerza, y para mi sorpresa, las personas que decían, no, si yo entreno mucho, doctor, y hago 5 o 6 días a la semana de ciclismo, de carrera, etcétera, bajaban de peso
pero mantenían prácticamente la misma cantidad de grasa abdominal, porque perdían en el proceso masa muscular y su metabolismo basal caía. Y para mi sorpresa, y por suerte, cada vez está esto más apoyado en divulgación, hay muchísimos estudios que nos muestran cómo el ejercicio de fuerza, el sostenimiento de la masa muscular, especialmente a partir de los 35 o 40 años, es un seguro de vida que va a permitirte evitar patologías metabólicas, que va a permitirte evitar osteoporosis, por ejemplo, en mujeres, que va a permitir que el sistema nervioso funcione mejor por subidas de endorfinas, acetilcolina, oxitocina, moléculas que incluso van a favorecer, esto se ha observado con ejercicio de fuerza 2-3 días a la semana en ancianos, en residencias, etcétera, que aumentaba su foco cognitivo, que la degeneración en la demencia senil vascular pues era más ralentizada. Y tipos de Parkinson. En cáncer, por ejemplo, es crucial las últimas fases, cuando una persona está con cáncer en estadio 4, lo que va a definir la supervivencia y que no caigan también en una inmunosupresión, muchas veces por los fármacos, etcétera, es que no caigan en caquexia. La caquexia es el último estado donde ya pierdes masa muscular y es que el tumor te consume. Entonces, se está generando mucha rotura de proteínas estructurales y por eso el ejercicio de fuerza creo que ya empieza a ser algo casi instalado y contemplado por muchos oncólogos. Por suerte para los pacientes, para lo que queremos en su supervivencia, en la evolución del tumor. Así que, como bien dices, debería ser algo instaurado incluso en la clase de los colegios. Entender, o sea, cómo a largo plazo para ellos debe ser vital. Fíjate lo que te digo, 2 días a la semana. Con 2 días de fuerza, es que no hace falta más. 45 minutos, mantenemos masa muscular a partir de los 40 años. Yo creo que todos los que nos están viendo, lo que queremos es vivir mucho y vivir bien. Tú y yo estamos en los 40 sí. Y estamos bien, ¿no? Toquemos madera. Pero yo quiero estar a los 65, Toni. ¿Cachas? Y perfecto. ¿Qué tengo que hacer para seguir ese camino? Pues realmente ante esta pregunta podríamos decir, venga, voy a sacar la varita mágica y vamos a intentar ser pues muy exquisitos y decir una fórmula mágica. Yo siempre digo que la forma física, el bienestar, depende de cosas básicas. No hay que irse a los extremos y más en tiempos donde, pues por ejemplo, en la divulgación, en Instagram, cuando aparece un divulgador, parece que se busque hablar de la última molécula, el último suplemento, el último fármaco que ha salido. Y no, las cosas son más sencillas. Tú bien mismo antes has dicho la constancia y no abandonar en los momentos más críticos es lo que me va a permitir sostenibilidad a medio o largo plazo. Entonces, para que haya sostenibilidad, tú no puedes hacer algo extremo. Puedes hacer algo extremo si eres un deportista que tienes las Olimpiadas en 4 meses, un futbolista que está a 2 meses de la final del Mundial y tiene que estar concentrado. Hará algo extremo, pero eso no es sostenible porque te vuelves loco. Claro. Porque somos seres humanos. Entonces, solo las cosas básicas, que yo siempre digo, mis básicos, andar en ayunas, que debería ser algo crucial que hiciéramos prácticamente todos, recién levantados, que eso nos permita bajar la glucosa, el azúcar, que nos dé el sol para mejorar los biorritmos, hacer una dieta relativamente baja en carbohidratos, pero incluir el carbohidrato los días que se hace ejercicio de fuerza, porque necesitamos explosividad y necesitamos la glucosa en cierto contenido para poder fabricar masa muscular, para que haya glucógeno muscular. ¿Como gasolina para el cuerpo? Claro. Y para posteriormente al entrenamiento, ahí sí tener elevación de insulina que nos permita fabricar masa muscular. Cierto ayuno intermitente, ¿vale? Pero simplemente porque el sistema digestivo es muy importante cuidarlo y tener 13, 14 horas al día donde no vayamos a ingerir y que nuestro sistema intestinal no esté trabajando, ya genera beneficios. Mejorar los biorritmos, ¿vale? Porque vivimos en tiempos donde mucha gente es que duerme solo 2-3 horas, que se le monitorea. A mí me lo enseñan pacientes y digo, menudo desastre. Y esto afecta muchísimo. Y quizá, especialmente a partir de los 50, 55 años, tanto hombres como mujeres, verificar pues, con su urólogo, en el caso de los hombres, con el endocrino, con el ginecólogo, en el caso de las mujeres, el panel hormonal. Pero no solo testosterona, estrógenos, progesterona, hormonas sexuales, no todas. Hormona tiroidea, que es crucial, hay muchas personas con cierto hipotiroidismo y ni lo saben, las hormonas del estrés, la DEA, pues esas hormonas en muchas ocasiones, si no vuelven otra vez al rango normal, tú no puedes entrenar y recuperarte. Y aunque le eches narices, ahora ese entrenamiento que era tan bueno, sin un ambiente fisiológico favorable, hasta puede ser perjudicial. Yo creo que aquí hay muchísimas cosas y cada vez que abrimos temas pues me vienen más cosas a la cabeza, pero el aspecto social dentro de todo esto creo que es muy importante, ¿no? Porque nos enseñan a
comer. Entonces, cuando tú me propusiste y fuiste la primera persona en mi vida que me habló del ayuno intermitente, fuiste tú, yo te decía... Te has tumbado. Yo vuelvo de la radio. Sí, lo recuerdo. Además, no cenes. Y yo, ¿cómo no voy a cenar? Si me como un mamut, tengo un hambre que me muero. Y conceptualmente era más mi cerebro que me decía, total, es imposible hacerlo por los años que nos han dicho todo esto, ¿no? Incluso el hecho de entrenar la fuerza, ¿no? Muchas mujeres piensan, ¿cómo voy a entrenar yo la fuerza? Me voy a poner como un toro. Todas estas cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? ¿Cómo nos influyen en acabar como estamos, ¿no? Claro, pero esto, tú que habrás entrevistado a gente que ha hecho startups, emprendedores, etcétera, pues lo que decías antes, es mindset y es toma de conciencia de hasta qué punto soy fiel de forma escrupulosa a paradigmas y creencias en todos los ámbitos de la vida, y cuando dudo de ellas y doy una oportunidad, pues el ser humano se da muchas sorpresas en todos los ámbitos. Y con esto ocurre lo mismo. Con el ayuno intermitente al principio pues yo no tuve guerras. Por suerte ahora está, creo que bastante instalado, y por ejemplo ya los pacientes que me vienen todos aleccionados, y hasta les tengo que decir, oye, 18 horas de ayuno, no me comas una vez solo al día. No, es que me va bien esto, lo otro. O sea, ahora muchas veces me toca decir lo contrario, decir, tío, claro, no te columpies. Se pueden enmascarar cosas un poco... Deseas así. Claro, no donde la persona, como el ayuno intermitente te hace encontrarte bien, especialmente en las primeras fases, el organismo en las horas en las que no ingiere libera adrenalina, libera dopamina, entonces te encuentras más vigoroso, te encuentras pues más focalizado en las reuniones, puedes entrenar en ayunas y te sorprendes y dices, ¿de dónde tiro si voy sin comida? Esto es toda una sorpresa. Y puede haber una inercia de, pues oye, quiero más de esto, y voy alejando las comidas, y esto me ha pasado con pacientes, caer luego en un déficit calórico extremo, y eso no es culpa del ayuno intermitente, eso es porque lo has hecho pues, fatal. Claro. Y en horas, doctor, ¿cómo son esas horas? Porque hablan del 16-8... Para mí es más simple. Intenta cenar relativamente pronto, y aquí en España somos especialistas. Grande, quiero que me lo des esto para que la gente extraiga de este podcast. Claro, es que esto es una realidad. En España estamos acostumbrados a las 11 y media a cenar viendo una peli de Netflix. Entonces, casi que con la comida aquí, y luego, doctor, es que tengo gastritis por la noche, es que tengo reflujo, es que necesito omeprazol, pero ¿a qué hora cenas? A las 11 y media, y me voy a dormir a las 12. Es que esto ocurre mucho. Solo hay que ver los restaurantes de otros países. En Inglaterra, tú que has viajado mucho, en Holanda, o sea, es que cierran mucho antes, la gente cena a las 6, y aquí muchas reservas son a las 10 y media sin ningún tipo de problema. España es uno de los países que menos se duerme. Claro. En los que menos se duerme... Pero es normal, es que si nos acostamos con la comida, el organismo no sabe hacer esas dos cosas. Entonces, adelantar un poco la cena y levantarte y esperarte 2 horas. 2 horas, no te mueres. Es más, todo lo contrario, te vas a encontrar mejor. Si cenas a las 9 y a las 11 y media ya rompes el ayuno, ¿quién no puede aguantar así? Ya has hecho 14 horas. Ya está, y no tienes que estar mirando el relojito, que tengo que llegar a tantas horas, y eso es sostenible. Buscamos sostenibilidad. Qué bueno. Yo creo que eso es también algo fácil, lo que tú dices, ¿no? Para que la gente lo pueda implementar en su día a día. Caminar por la mañana, comer, eso, cenar a las 9 y desayunar a las 11. Cosas como muy fáciles. Y 2 días a la semana pesas, que es que hoy más de la gente me dice que es que no tengo tiempo, doc. 45 minutos 2 días a la semana, uno de ellos puede ser el fin de semana que no trabajas. ¿Me dices que no puedes sacrificar 45 minutos entre semana? Sí que se puede. Otra cosa es que mi mente me quiere autoconvencer de que no puedo y no tengo tiempo. Uh-huh. Y esto es fantástico. O sea, quiero que la gente se lo grabe en la cabeza. Cenar a las 9, desayunar a las 11, entrenamiento de pesas 2 veces por semana, caminar por la mañana. Haced esto. Pero, ¿qué opinas tú también, como profesional, de toda esta gente que sale por TikTok, por Instagram, de gente que divulga cosas que pueden ser ciertas o no, duchas frías por la mañana, levantarse a las 5, burpees, todas esas cosas? ¿Cómo lo ves tú? Lo entiendo. Lo entiendo desde el punto de vista que normalmente, si tú miras el patrón, normalmente de este tipo de personas son gente joven que también normalmente están queriendo crear su negocio o captar sus clientes. Al final, pues, qué duda cabe que cuando alguien se inicia y puedes estar muy formado
y vivimos en unos tiempos donde si no tienes exposición y visibilidad, pues puedes estar esperando a que el teléfono te suene para tener clientes toda la vida. Entonces, para bien o para mal, los tiempos han cambiado. Claro. Antes solo con tu currículum probablemente ya ibas a estar dirigido por la propia sociedad de forma académica, etcétera, para encontrar trabajo, pero ¿cuántos críos que acaban nutrición, que acaban la licenciatura de educación física o que son simplemente preparadores y pueden ser grandísimos preparadores, saben y sienten y cuando contratan a una agencia les dicen es que tienes que ser viral y tienes que tener exposición y tienes que ser sensacionalista? No te queda otra, tienes que ser sensacionalista y tienes que llamar la atención. No puedes hablar del mejor discurso fisiológico de algo porque aburres, porque los reels en 15 segundos tienes que llamar la atención. Entonces lo entiendo, que a partir de ahí pueda haber sensacionalismo, pueda haber mucha mala praxis, mucha información sacada de estudios de dudosa procedencia, pero que tú lo usas de forma sesgada para que tu curso tenga coherencia y el 80% se lo creen, otro 20% ve luego el estudio y dice, pero si esto es una tontería, es un estudio en ratas, pero genera audiencia. Pero Doc, en ese sentido, la exposición al frío por la mañana, duchas o... Sí, esto es algo muy estudiado y, por ejemplo, dentro del deporte, yo que trabajo con muchos deportistas profesionales, ciclistas, equipos de fútbol, no sabes la de equipos que tienen su crioterapia o equipos de ciclismo, la llevan al Tour de Francia y se exponen tras el ejercicio y pues bueno, hay una respuesta inmunológica, hay una respuesta al sistema nervioso, elevación de dopamina, etcétera, y esto está más que contrastado. Vale. Sí, ahí no hay duda. La suplementación, proteína, creatina, BCAAs, todo este tipo de suplementación es una industria muy grande que mueve muchísimo dinero y que en muchas ocasiones a lo mejor estamos comprando y consumiendo cosas que tampoco necesitamos. ¿Cómo lo ves tú eso? Que pues cuánta gente va al gimnasio y lo primero que hace es empezar a tomárselas. No deberían nunca ser un sustituto de la proteína que tú vas a ingerir de forma sólida, pero por desgracia, si tú tienes que entrenar, tienes que llegar a un cómputo total de proteínas a lo largo del día y no puedes sacarte el tupper a las 11:30 de la mañana para tomar tu proteína, pues llévate un batido de proteínas de 30 a 35 gramos, mételo con agua y en 30 segundos lo has tomado. Ahí es de forma coadyuvante como la proteína tiene sentido. Pero vuelvo a repetir, los básicos deberían hacer que con 1, 2, 3 suplementos, creatinas, si ya estás evolucionado para tener algo más de fuerza, pues una persona que quiere mejorar un poco el metabolismo de los hidratos de carbono, la berberina, los aminoácidos después de entrenar, el magnesio, personas que sudan mucho y luego pues tienen calambres, fasciculaciones, no duermen bien, pues puede venir muy bien, pero deberían ser los mínimos. Los mínimos, te vuelvo a decir que es que hay mucha gente que tiene un herbolario en casa. Oye, hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de nutrición, hablemos de algo que para mí, y lo estoy empezando a tratar y a ponerle foco, ¿no? Ajá. Dormir. Sí, crucial. Yo, tío, siempre es algo que me ha costado, que mi calidad del sueño nunca ha sido la óptima. Es muy importante, entiendo, dentro de este círculo virtuoso, ¿verdad? Claro, ¿sabes lo que pasa, Uri? Que es otra vez lo mismo. Cada vez que hablamos de algo que es vital, el ser humano no puede evitar que entre el miedo a no integrarlo. Claro, y este es, por ejemplo, el mayor peligro para mí de las redes sociales o de la información mal interpretada o en una persona que no sea ecuánime, y todos somos susceptibles en muchas ocasiones de no estar en un momento ecuánime, comprar información y a partir de ahí obsesionarnos. Y con el tema del sueño es así. O sea, yo que veo muchas analíticas he podido ver en 7 días una persona que no duerma por X circunstancias, pues se te ha muerto un familiar, una mala noticia, etcétera, y se ha repetido una analítica y los niveles hormonales, hablando de antes, la testosterona desplomada, el cortisol por las nubes, la prolactina, que es otra hormona, se eleva con el estrés por las nubes, ir a entrenar sin ese sueño y marcadores de rotura muscular por las nubes, incluso el hígado inflamarse porque no puede tolerar tanto residuo metabólico, los neurotransmisores, serotonina, dopamina, la acetilcolina, la memoria, todo esto, la inmunidad, todo esto va a verse repercutido en una persona que durante mucho tiempo tenga problemas del sueño. Pero si no paramos también de hablar de lo vital que es, y si no lo hacemos acompañando a la persona y también lo que te decía antes, entendiendo sus hábitos cuando cena, pues que habrán a lo mejor 2 días a la semana
que porque tiene su vida, es un empresario y lo va a llevar mal, pues a lo mejor tenemos que guiarle pues en que 2 días a la semana él entienda que tiene que bajarse la carga de trabajo, que no entrene la semana que no está durmiendo para no sobreexcitar más al sistema nervioso. Es muy importante generar herramientas ecuánimes, porque si no, tú en el momento que yo ahora te he dicho lo catastrófico que puede ser no dormir, ya sales de aquí acojonado diciendo, no, esto ya, Uri, ponte las pilas, esto es vital, mira lo que te ha dicho el doc, a partir de ahora me voy a mirar todos los días, y llegan las 12:30 de la noche y tú estás mirando y ya estás pensando en cortisol alto, se me está rompiendo la masa muscular, menuda mierda, sugestión. Entonces, claro, regular el sueño también implica acompañar y hacerle entender a la persona, según su vida, según sus horarios de trabajo, según cuándo cena, según el estrés que tiene en su vida, qué herramientas podremos aportar. Y ahí hay, pues, cómo irte a dormir habiendo cenado horas antes, la temperatura de dónde vas a estar durmiendo, hay personas que el wifi les afectan mucho, el tipo de películas incluso que vas a mirar. O el móvil y las pantallas. Esto afecta. O tener reuniones a las 9:30 de la noche porque eres un adicto al trabajo y cómo te desconectas. El tipo de actividad a nivel neuronal que tú tengas va a afectar a que no puedas desconectar, evidentemente. Si te expones al sol por la mañana, el organismo, la glándula pineal, interpreta que es por la mañana y que tiene que liberar 12 horas después melatonina para inducir un sueño profundo. Es decir, nuestro cuerpo es una máquina tan perfecta que cuando nos da la luz del sol sabe que a las 12 horas tenemos que irnos a dormir. Aproximadamente, pero tenemos relojes biológicos. De hecho, pues creo que fue en el 2017... el Premio Nobel de Medicina se concedió a un estudio, a un grupo de investigación que hablaba de la importancia de los biorritmos. Son ritmos biológicos asociados a si es de día o si es de noche. Y de hecho, nuestro organismo a las 6 de la mañana aproximadamente, hagas lo que hagas, tiene un reloj biológico que te hace liberar un poco de insulina en el páncreas para que te dé cierta hipoglucemia y te despiertes espontáneamente. ¿Para qué? Para buscar comida, pase lo que pase. ¿A ti no te ha pasado que has salido alguna vez de fiesta y a las 2, 3 de la mañana estabas medio sopa, con todo el musicón, los amigos hablando y dices, yo me quiero ir a casa? Y de repente aguantas un poco más y hacia las 5 o 6 de la mañana estás con los ojos así ya como un búho y sales y quieres un kebab. Totalmente, tío. Y quieres comida. Totalmente. Porque el organismo se ha activado, se ha generado una hipoglucemia, por eso nos despertamos muchas veces a las 6:30, a las 7, miramos el reloj y me queda 1 horita y me giro. Pero el cuerpo está diciendo, levántate, ponte en marcha, que te dé un poco el sol, actívate, haz un poco de gasto calórico. Si te da el sol, especialmente en el nervio óptico, el hipotálamo, la glándula pineal, interpreta que es por la mañana y se genera una regulación de los biorritmos que hará que horas después haya más carga de melatonina, de serotonina, que el sistema nervioso esté más aplacado y que gracias a eso, parcialmente al menos, puedas dormir mejor, reparar mejor por la noche, etcétera. Entonces, pero esto, si alguien me dice, yo trabajo a turnos, pues habrá que establecer otras herramientas. No le voy a decir, deja el trabajo, o lo voy a acojonar más. Claro, yo creo que también esas píldoras de salud, ¿no? Esos tips, ¿no?, que nos estás dando, tienen que ser integrados dentro de una rutina de vida de una forma que la puedas sostener, porque si tienes 2 hijos, como en mi caso, claro, trabajas, tienes que viajar, etcétera, etcétera. Al final acabas mirando a los niños y decir, por tu culpa tengo el cortisol alto. No, hay que entender a la persona. Yo creo, y eso también te habrás encontrado tú, que hay gente pues que no puede conciliar una vida, no somos superhombres y supermujeres para poder hacerlo, ¿no? Pero yo entiendo también que el tipo de cliente que se acerca a ti es un cliente, como decías antes, también bastante concienciado, pero también muy perfeccionista. Sí. Que no se permite nada, ¿no? Sí. Eso es algo que también y detectamos todos, ¿no? Que no nos permitimos nada malo. Es decir, somos tan malos con nosotros mismos cuando nos pasa algo o cuando hacemos algo mal, y cuando hacemos algo bien, como que un poco lo obviamos, ¿no? O lo minimizamos y lo queremos quitar hacia otro lado. Y esto son cuestiones de, pues volvemos otra vez a lo mismo, paradigmas. Fíjate, has empezado antes el podcast diciendo, creo que debemos buscar la máxima excelencia y la máxima versión. La contrapartida y la doble cara o la otra cara de la moneda es que cuando interpretamos que no estoy haciendo aquello que me conduce a mi mejor versión, me voy a lapidar a mí mismo. Y eso me va a generar más adrenalina y voy a hacer que duerman peor esa noche, que no libere bien ácido clorhídrico, no tenga bien la digestión, se me ponga luego la barriga así porque fermento, tengo alteraciones luego intestinales, inmunes, etcétera. Quiero entrenar porque a pesar de no haber dormido, pues he leído o he visto el podcast del doctor Antonio Hernández donde habla de la fuerza y yo voy reventado y luego
pues no me tengo las articulaciones reventadas y la testosterona por los suelos. Y luego quiero cumplir con la parienta el fin de semana, ¿vale? Y para cumplir tiro de pastilla, enredo, y al final vivo en un caos por vivir mi máxima excelencia. Grande, Toni, tío. Totalmente. Claro. Es un círculo del que no salimos como por eso te decía, la búsqueda de la excelencia, por supuesto, alentemos al ser humano y cojámoslo del cuello de forma cariñosa y abracemos sus anhelos, pero acompañemos qué le dirige. Mira, te voy a hablar de mi transición este año, ¿vale? Donde antes te decía que mi equipo ha crecido bastante y pues ya son bastantes médicos, nutricionistas, etcétera. Y la propia evolución te explicaba de, pues, al igual que un futbolista en los últimos años de su carrera, quizá ya vale más por la visión de juego que tiene, la experiencia, ve venir que el chavalito de 23 años se va a romper y le dice, para un poco, etcétera. Y la evolución hace que el equipo le suelte y le saque del campo de fútbol para ser entrenador. Pues yo este año he vivido un poco esa transición donde el propio crecimiento, yo al final soy el paraguas de la marca personal, mis médicos están conmigo a fuego trabajando, los nutricionistas, pero yo tengo que generar marca personal, investigar mucho, pues hacer podcast como el tuyo, etcétera, estar en contacto con universidades, crear cursos, que es lo que más quiero crear el año que viene. Entonces, claro, la propia evolución de la empresa me ha sacado fuera de la consulta, pero yo llevaba pues desde el 2005 trabajando pues 12 horas al día, viendo 18 o 20 pacientes diarios, pues decenas de miles de consultas que he pasado. Y yo he tomado conciencia de algo este año y ha sido, bueno, gracioso, tortuoso y clarificador para entender también a muchos seres humanos. Que cuando me he visto que ya no puedo ni debo pasar consulta porque debe pasarlo mi equipo, yo debo de tener más tiempo y más horas para visualizar, para ver desde arriba, me entra ansiedad porque yo estaba muy contento conmigo mismo siendo un gran trabajador que al final del día me daba golpes en el pecho por habérmelo currado. Entonces, en el momento en el que me he encontrado un miércoles, quizá a las 12, donde mi mente quiere hacer otras cosas, o sea, que toca visualizar desde arriba, ver hacia dónde vamos, pero mi mente se ve en una terraza, no en consulta trabajando. Entonces me boicoteo y me da adrenalina y me he cabreado conmigo mismo porque he sentido sentimiento de culpa por no ser tan trabajador. Entonces, esos paradigmas te han programado y me lo he creído. Y por cómo has estado trabajando durante 20 años. Y he asumido que es la única versión de mí mismo. Pero eso es lo que, igual que el deportista, que la mejor versión de sí mismo era meter 30 goles, cuando no los mete... Claro, porque entra en una catarsis que si no la atraviesa le puede generar una depresión increíble. Por mucho dinero que gane, por mucho éxito que tenga y por mucho pasado que tenga que ahora no te vale. ¿Cuán de importante en este proceso es el trabajarse mentalmente? Y lo hablábamos antes, ¿no? Y siempre se ha dicho mens sana in corpore sano, pero que ahora que pues ya tenemos una edad y no podemos hacer físicamente lo que hacíamos antes también, el hecho de conocernos mentalmente o de trabajarnos mentalmente nos puede también dar una muy buena salud. Sí, sin duda, sin duda. Fíjate, dices que a nuestra edad no se puede hacer. Depende, porque si tienes más descanso, si sabes optimizar tu tiempo, si sabes permitirte dormir, quedar con gente, sociabilizar, cosas que quizá no podías hacer a los 28, 30, 30 y pocos, porque eras un emprendedor y ahí sí que no había tiempo para nada y te maldecías a ti mismo si estabas lo que tú asumes que es perdiendo el tiempo. Entonces puede surgir una segunda juventud y puede surgir un equilibrio en el sistema nervioso, en la capacidad de dormir, etcétera, que permita que tu rendimiento, tu bienestar, tu salud física, hormonal, sexual, sea mejor que nunca con 40 o con 50 o con 60, como yo tengo muchos pacientes, pero debe acompañar el entorno. Hablemos también de eso, el sexo. Volviendo a lo de antes, con 65 años yo quiero estar muy fuerte y poder... tener relación sexual muy fuerte. Entonces, ¿hay algún camino dorado para llegar a eso? Mira, si supiera la respuesta, sería millonario. Y realmente no creo que exista ninguna píldora mágica, porque al igual que si me lo hubieras dicho de nutrición, de cualquier cosa, no, porque sería vender la moto. O sea, la sexualidad es tan amplia, es tan multifactorial, depende de tantas áreas que, pues, primero, encontrarte bien de salud
va a hacer que tengas bien los niveles hormonales. Si tienes bien los niveles de testosterona, de estrógeno, progesterona en el caso de la mujer, ¿vale? La testosterona también para la mujer. Si descansas bien, si tienes una buena composición corporal, no tienes mucha grasa abdominal, con lo que tus arterias van a estar bien y van a permitir un flujo sanguíneo al pene, al flujo pélvico también de la mujer, para que tenga una calidad orgásmica, etcétera. Todo esto va a influir indudablemente. Pero, otra vez de nuevo lo mismo, la mente. ¿Cómo vas a estar de forma mental y emocional a los 50 y a los 60 años? Porque si toda tu vida, tu escaparate y tu forma de presentarte al mundo ha sido ser una persona exitosa a nivel profesional y has olvidado tu área sexual, aunque tu cuerpo esté preparado, igual haces Ironman si subes al Everest con 67 años, pero hace 7 años que no tienes una erección, pero porque tu cuerpo está gastando toda la testosterona a nivel muscular. Claro. Claro, o sea, es que de nuevo, o sea, la sexualidad es una expresión libidinosa del organismo, como puede ser el arte, como puede ser pintar o como puede ser apuntarme a una carrera a los 62 años. Va a depender del área física, pero es que el área mental en el tema sexual es que para mí lo es todo, más que lo físico. Muchos médicos también lo dicen, ¿no? El primer órgano sexual, el más importante es el cerebro. Sí, sin duda. Trabajarlo para poder después estar bien con todo lo otro. Pero hablando un poco también en este aspecto, las trampas, lo que decías antes, ¿no? En el caso sexual, la Viagra. ¿Esto cómo afecta fisiológicamente al hombre en este caso? ¿El que la Viagra? Sí, por ejemplo, de un chaval joven que se esté tomando esto cada fin de semana porque quiere, también volvemos a lo de antes, impresionar, estar bien, llegar a un punto. Pues volvemos a lo mismo, o sea, la medicina y cualquier fármaco puede ser blanco o puede ser negro, según cómo lo uses y según desde dónde lo uses. Si tú por tu carencia o por tu anhelo de ser tu mejor versión, otra vez con lo que hemos empezado, debemos buscar nuestra mejor versión. Si tú te has considerado un mierda con tus prestaciones sexuales y has interpretado que no has estado a la altura porque te has hinchado a porno y has visto e interpretado por la percepción del actor porno, que es mentira todo, que tú no estás a la altura, ¿cómo vas a presentarte en tu cabeza con la chica que conozcas? ¿Vale? Vas a presentarte pensando que no estás a la altura, que la tienes pequeña, etcétera, ¿vale? Y vas a estar autoanalizándote y además olvidándote de lo que le estás generando a efectos eróticos, intimidad, etcétera, a esa mujer, con lo que ella en realidad no va a sentir nada porque tú estás pendiente de ti. Y para pensar o autopercibirte como un Sansón en la cama, te tomas la Viagra con 22 años. Ese día, capitán general, cortas 2 orejas y rabo. A lo mejor no es verdad, pero tú en tu mente sí, ¿vale? Porque eso solo, pues como en la película esta de American Psycho, solo te ha faltado pues estar haciendo el amor y mirarte y sacando bíceps en el espejo. Sí, y tener el amor en la puerta. Y vas con ese peliculón. Y luego se lo cuentas a tus amigos, ¿vale? Y a lo mejor has hecho el ridículo porque has quedado como un puto psicópata, pero en tu cabeza eres la mejor versión. Entonces ya no sabes funcionar sin esa pastilla. Y esto yo lo veo mucho en consulta, cuántas personas veo, cuántos hombres sin necesidad les mando al urólogo para que le hagan ecografía en el pene para ver el tema vascular, los niveles hormonales están bien. Es decir, tú lo ves en tu día a día. Esto muchísimo. Claro, hombres jóvenes que me vienen con supuestamente ese problema y les digo, oye, mira, vete a tal compañero que te hagan una ecografía, luego me la envías, quiero ver los vasos sanguíneos cómo están, que te hagan una prueba de vasodilatación, quiero ver los niveles hormonales y está todo bien. Digo, es imposible, es de tu cabeza, que no, y es que además ya no puedo ir sin esa pastilla, porque es una muleta. El problema es como la ayuno intermitente. El problema es esa pastilla. Esa pastilla ha solucionado la vida sexual de muchos hombres con 60 años, con hipertensión, con diabetes, con alteraciones del perfil lipídico. Es una pastilla maravillosa que ha permitido una vasodilatación cuando como toca. Pero en un crío de 25 años, que está bien todo, pero él se ha montado la película de que sin esto no puedo, pues ya está enganchado. Claro, pero esto es lo mismo que el lorazepam o... Lo mismo. O el alcohol, porque no soy capaz de hablar con las tías en una discoteca si no voy borracho perdido. Y no te das cuenta que haces el ridículo. Sí hablas, pero no te llevas ni un teléfono. Claro, igual que el Winstrol o la oxandrolona, todo. Cualquier tipo de química. Claro. Que eso también es un tema que me gustaría tratar contigo. ¿Cómo ves todo este... incluso muchos influencers, mucha gente que sale en las redes abiertamente hablando de todos estos temas y recientemente con noticias fatales de muchos de ellos que por desgracia fallecen? Pues lo veo con cautela y con la prudencia que invita a tratar estos temas, porque al final los anabolizantes han sido usados y siguen usando, y si se siguen usando ya no tanto para determinadas patologías,
¿vale? Pues por ejemplo, en la época del VIH-Sida, la oxandrolona, la oximetolona, la metenolona, la propia testosterona, hormona de crecimiento, se usó muchísimo antes de que surgieran los antirretrovirales para lo que se llama el síndrome de desgaste, que era la pérdida de masa muscular que acababan desgastados. Sí, la demacración, ¿no? Eso es. Claro, se usaba para esto. Hay determinados anabolizantes que se han usado para determinados tumores, para evitar esa caquexia, para problemas gastrointestinales, para quemados, etcétera. Y han tenido sus ensayos clínicos y, de nuevo, sus indicaciones, pros, interacciones y contras. Entonces son fármacos que, como cualquier otro fármaco, tienen sus usos dentro del ámbito médico. La testosterona, cuando hay una bajada de testosterona y ya con las herramientas naturales no logramos que el hombre o la mujer vuelva a restaurar sus concentraciones ideales, podemos y debemos plantear una incorporación de una testosterona exógena para, dentro de las concentraciones adecuadas y con el seguimiento prospectivo que se tenga que hacer, pues verificar que la persona no tiene efectos secundarios. El gran problema, otra vez lo mismo, es usarlo con unos fines deportivos, estéticos, hedónicos, sexuales, psicológicos, etcétera, y de nuevo, ¿desde qué base? Psicoemocional, porque te enganchas. Tony, me gustaría que, para terminar un poco esta charla, porque podríamos estar horas y horas hablando, y te animo y te invito a que tengas un espacio propio para divulgar todo esto en formato. Y me vas a ayudar. Y te ayudaremos todos, y os invito a que le sigáis también en tu canal de YouTube, en todas las redes donde estás divulgando ese conocimiento. ¿Cuál sería un poco el último consejo de doctor, ¿no? Doctor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar para buscar eso, ¿no? La salud, para estar bien, para poder tener, no sé si la mejor versión, como decíamos al principio, pero sí una salud mucho mejor que la que tengamos? Mira, para mí el consejo, y quizá ya también pues lo dan los años, a ti también te habrá pasado y habrás conocido a mucha gente, yo creo que hay dos fases en la vida que hay que respetar, que hay que asumir y que honestamente uno tiene que saber si está en esa fase o no. Una, que es la del fuego, que creo que toca vivirla a los 20 y tantos, 30 y tantos, en la que uno no puede estar calmado porque no toca, porque hay una necesidad de ser validado por el mundo, hay una necesidad de... Has salido de la adolescencia y quieres instalarte como un hombre o una mujer de provecho, porque tú alguna vez pensaste que no lo eras, pero honestamente hay algo que te empuja, ¿vale?, a validarte ante el mundo y tienes que asumirlo. Y ahí toca vivir a fuego, trabajar mucho y no calmarte, porque es lo que toca. Pero tarde o temprano va a haber una inercia de la vida, ya sea por parada de patologías físicas en muchas ocasiones, porque te has reventado tanto como le pasa a un deportista y tienes que parar. Va a haber un momento donde vas a tener un toque de atención por parte de la pareja, ¿vale? Que o se va a ir con otro o con otra, o te va a decir, pues oye, como no estés aquí más, o me siento mal, o va a haber hostias emocionales, porque te dedicas solo a ti mismo. Va a llegar ese momento donde creo que toda persona que, como tú bien dices, quiere alcanzar su mejor versión, tiene que asumir que su mejor versión no es lo que él piensa de sí mismo. Y es algo más. Y es ahí donde surge la gran catarsis, la gran crisis de muchas personas que se dan cuenta, hostia, que yo no soy solo el futbolista que me he mostrado ante el mundo como un futbolista imperial y que llego a todos los sitios y quiero y asumo que me deben de abrir las puertas, que no soy solo este empresario que tiene millones y que doy por hecho que me tienen que bailar al agua y me tienen que aplaudir, que no soy solo un médico, un divulgador que simplemente por tener muchas visualizaciones pues puedo ser más o menos, no soy solo esta carta de presentación. Y cuando la vida, y ya te digo yo, que te va a sentar por tu bien, para que des un paso hacia atrás, para que estés en la calma, desde esa calma creo que es cuando surge la madurez de los grandes proyectos, la madurez de las grandes mentes, muy a su pesar, porque les implica romper la visión que tienen de sí mismos. Hostia, es que soy una persona que tengo que hacerme cargo de áreas emocionales que las he querido además dejar apartadas porque asumí que no me interesaban. Porque estabas en la fase de fuego. Estabas en esa fase y no tocaba. Y además, incluso tú creías, yo no soy como mis colegas perdedores, que les afecta en cuanto a la primera de cambio es una ruptura. Mira cómo son de pringados con los tíos, con las tías, con esto, con lo otro. Y ahora de repente te puedes encontrar y no sabes por qué que te afectan las emociones con tu pareja, con tu hijo te pueden hacer enfermo, ¿vale? Y te tienes que hacer cargo de él. Y ves que no puedes seguir siendo el de antes porque la vida te ha traído circunstancias para abrirte a otros espacios emocionales, pero que paradójicamente tarde o temprano tendrán sentido en tu vida. Qué bueno. Tendrán sentido y tú dirás, ahora entiendo el porqué. Entonces, dar ese espacio cuando toque a la parada. Tony, doctor Hernández, es un placer hablar contigo. Gracias por estar aquí en La Fórmula del Éxito, en mi podcast.
pronto espero verte también en el tuyo, en tu Te podcast. invitaré, ¿eh? Gracias, yo me he encantado. Y es un placer, tenemos que seguir a hacer una segunda en tu casa o en la mía. Vale, gracias, Uri. Gracias a ti.